Sea f una función de variable compleja holomorfa definida en un subconjunto abierto omega de los complejos. Vamos a probar que si u y b son funciones de clase C2, entonces el laplaciano de la multiplicación de las funciones u y b es igual a 0 en el conjunto omega. Utilizando la hipótesis de que f es una función holomorfa, sabemos que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el conjunto omega, es decir, que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de b con respecto de y la otra ecuación es que la derivada parcial de u con respecto de y es igual a menos la derivada parcial de b con respecto de x. En este video, el cual dejo aquí, ya demostramos que si u y b son funciones de clase C2, entonces sus respectivos laplacianos son iguales a 0 en omega. Entonces, usando esta hipótesis y las ecuaciones de Cauchy-Riemann, vamos a demostrar que el laplaciano de la multiplicación de u con b es igual a 0. Lo que haré ahora será calcular las derivadas parciales de segundo orden de la función u por b. Entonces, comenzamos calculando la derivada parcial de u por b con respecto de x. Así que aquí debo de utilizar la regla del producto, pues tengo un producto de funciones. La derivada parcial de u por b con respecto de x pues es la primera función por la derivada parcial de la segunda función con respecto de x, más la derivada parcial con respecto de x de la primera función por la segunda función. Es simple regla de derivación del producto. Ahora, como quiero obtener la segunda derivada parcial de u por b con respecto de x, esto debo de volver a derivarlo con respecto de x. Derivando esto con respecto de x utilizando otra vez la regla del producto, obtengo que eso es igual a la primera función por la derivada parcial de esta función, que como ya es una derivada parcial, me queda la segunda derivada parcial de b con respecto de x. Y ahora debo de derivar esto con respecto de x y multiplicarlo por esta función sin derivar. ¿De acuerdo? Del mismo modo, si derivamos esto, es la derivada parcial de segundo orden de u con respecto de x por la función b más la derivada parcial de la función b por la derivada parcial de u con respecto de x, ¿de acuerdo? En ambos casos utilicé la regla del producto. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con las derivadas parciales con respecto de y. Análogamente a como sucedió arriba, la derivada parcial con respecto de y de u por b, pues es u por la parcial de b con respecto de y, más la parcial de u con respecto de y por la función b. Y nuevamente, si derivamos esto con respecto de y, pues es u por la derivada parcial de esto, lo cual está aquí, más la derivada parcial de esto con respecto de y por esta función. Del mismo modo, de este lado, me queda la segunda derivada parcial de esto por la función b, y ahora esta la dejo igual y multiplico por la derivada parcial de esto con respecto de y. Ahora ya estoy listo para calcular el laplaciano de u por b, lo cual es igual a la suma de estas dos derivadas parciales, una con respecto de x y la otra con respecto de y, ambas de segundo orden. Así que sustituyo lo que me acaba de dar el cálculo de ambas. Sabemos que esto es igual a todo lo que tengo acá, y esta derivada parcial fue igual a todo esto de acá abajo. Así que lo que haré será agrupar ciertos términos. Fíjense que si de esta columna ustedes factorizan la función u, me queda la parcial de b de segundo orden con respecto de x más la parcial de segundo orden de b con respecto de y. Pero eso es precisamente el laplaciano de la función b. Del mismo modo, en esta columna, si ustedes factorizan la función b, me queda la parcial de u con respecto de x más la parcial de u con respecto de y. Es decir, el laplaciano de la función u. Y ahora, si notan, esta parcial es la misma que esta, por tanto tengo dos veces la misma parcial, bueno, la multiplicación de esas parciales, y esta multiplicación de parciales es igual a esta de acá, por tanto, al sumarlas, pues me queda dos veces la multiplicación de esas parciales. Finalmente, la igualdad que obtuvimos es que el laplaciano de u por b es igual a toda esta expresión, pero si se acuerdan, una de nuestras observaciones iniciales es que este laplaciano y este laplaciano valen 0. Por tanto, solamente nos quedan la suma de esas dos parciales, de ese producto de parciales. Y ahora aquí es donde utilizaremos las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
Cauchy-Riemann me dice que esta parcial de u con respecto de x es lo mismo que la parcial de b con respecto de y. Y también me dice que la parcial de u con respecto de y pues es igual a menos la parcial de b con respecto de x. Por tanto, finalmente, si notan en el último renglón, me queda la resta de 2 veces el mismo producto de derivadas parciales. Por tanto, eso es igual a 0. Y eso prueba entonces que el laplaciano de u por b es igual a 0 en omega.